Hola, buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Shabbat Shalom en hebreo, día de reposo en español. El día de hoy estamos aquí presentes mi hermana Jenny y yo para que les compartamos un poco de lo que tuvimos durante esta semana, que fue una parashá, un estudio bíblico que tuvimos aquí dentro del canal, y la intención fue conocer un poco más acerca de Dios. Pero antes de empezar todo esto, vamos a hacer una oración. Les invito a que inclinen su rostro y vamos a elevar una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Nos has ayudado, nos has guardado y nos has hecho comprender muchas cosas durante esta semana. Te pedimos, Señor, que seas tú el que abra nuestro entendimiento y sobre todo que seas tú el que habla a través de nosotros. Que todo lo que salga, Señor, sea bajo tu voluntad y no la nuestra. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú el que abra los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, para que podamos recibir tu palabra y podamos aplicarla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta semana estuvimos hablando de un tema muy interesante. Estuvimos basados en el libro de Números, de los capítulos 19 al capítulo 21, de Jueces 11 al 1:33, de Juan 3 del 4 al 30, y todos esos capítulos nos hablaban de algo muy interesante. Nos hablaban acerca de la purificación, de la limpieza, del pecado, de la desobediencia, de una promesa y sobre todo de que toda la Biblia es un ejemplo para nuestra vida. Entonces iniciábamos el capítulo 19 con la purificación de los inmundos. Decía este capítulo que para que cuando ellos tocaban a alguna persona muerta, porque solía morir mucha gente en el pueblo de Israel, entonces necesitaban algo para que pudieran ser santificados. Y les marca Dios al pueblo y les dice, tienen que matar a una vaquilla roja. Entonces nosotros nos pusimos a investigar de qué trataba la vaquilla roja, lo explicamos y en resumen pudimos definir que se trataba acerca de Jesús, de que Jesús era ese sacrificio que nosotros necesitamos todos los días para poder purificarnos, porque como decía ahí en el tabernáculo, nadie podía entrar y nadie podía entrar si estaba sucio. Entonces Dios les decía, nadie va a entrar si tienen una mancha, si tienen roto algo, si tocaron algo, si vieron algo, no pueden pasar. Entonces Dios les manda que maten a esta vaquita, pero no solo tenían que matarla, tenían que quemarla. Calcinarla por completo. Exactamente. Entonces decía ahí que normalmente los corderos nada más los matan y los consumen, pero esta vaca específicamente consumía todo, hasta la sangre. Entonces esto significaba de que Jesús, cuando iba a morir por nosotros, iba a ser consumado, y Él lo dice en su palabra, consumado es, porque empieza a crucificar ahí todo nuestro pecado, todo lo que nosotros llevamos hasta este momento. Entonces, al momento de que vemos este pasaje de la purificación de los inmundos, ¿cómo es que tiene que ser algo más grande? Tiene que ser una vaca, una vaquilla que no tuvo yugo, una que es color rojo. Completamente perfecta, y quemarla. Y de paso también todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso también tenían que tener un proceso de purificación, pero esta vez con agua. Entonces, ¿qué tan importante fue Dios al momento de dar este tipo de instrucciones? Porque cómo nos fue marcando el parteaguas de cuando Jesús finalmente llega y tiene que empezar a acumular básicamente todo el pecado de la humanidad para finalmente dar muerte a su vida en su carne, por así decirlo, porque era Dios, pero en el cuerpo del hombre. También estaba teniendo todo lo que básicamente tenía un hombre, había nacido de María, o sea, tenía carne, pero él era perfecto. Entonces, sin pecado, al momento de que lo crucifican, es cuando Él muere por nosotros, y es donde se supone que ahí se vuelve ese cordero, esa vaquilla,
ese todo que al final del día lo llamamos ahora Jesucristo. Entonces muere por nosotros, y gracias a Él que vivimos ahorita en un tiempo donde simplemente la única tarea del cristiano es leer de su palabra, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y llevar una vida en santidad, que al final del día es estar en el camino, es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Y también yo reflexionaba un poco y decía, ¿qué tanto valor le estamos dando al sacrificio de Dios? Porque a veces decimos, sí, Cristo murió por nosotros. Yo ya voy, ya pido perdón, ya es más fácil, porque antes era por un determinado tiempo y era llevar prácticamente un animalito. Entonces aquí ya tenemos a Jesús, ya a través de la oración ya podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué tanto valor le estamos dando al sacrificio de Jesús? ¿De verdad estamos dándole ese peso de que, hoy pequé y de verdad me quiero arrepentir? De verdad, en ese día hoy quiero limpiarme, quiero purificarme, ya no quiero cometer el mismo pecado que hice hoy. Todos los días estamos llenos y estamos rodeados de muchas cosas. Pero ¿qué tanto le damos también de nuestra parte a Dios para que Él nos ayude a purificarnos todos los días? Sí, ¿dónde ponemos nuestro corazón? Si lo ponemos en las riquezas de este mundo o en las riquezas espirituales, que al final del día nos dice la palabra, que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, más los tesoros en el cielo. Entonces, bueno, parte de esto fue la primera parte donde tuvimos que nos hablan acerca de que se tenía que purificar las personas también con agua, se tenía que purificar el tercero y el séptimo día. Cómo poco a poco nos empieza a hablar el mismo Dios, básicamente porque Dios es quien da estas instrucciones, cómo nos empieza a dar las bases de lo que iba a ser al final esta crucifixión, que era donde se marca el antes y el después de la historia de nosotros los humanos. El capítulo 20 nos habla acerca del agua de la roca. Este pasaje es bastante interesante porque es prácticamente casi lo que vivimos día a día. A Moisés y Aarón se les da una orden. Les dice Dios, tienen que hablarle a la roca y la roca va a salir agua. Y otra vez, como les ponía en el estudio, hay palabras clave en este pasaje. El agua, la purificación, pero sobre todo el agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida, el agua limpia, el agua purifica. Entonces les decía, Moisés y Aarón tienen que golpear a la roca para que tienen que hablar a la roca para que pueda salir agua. Entonces a Moisés pasa que viene el pueblo y el pueblo, como creo que habías dicho, ¿no? Sí, empieza, si nos ponemos a ilustrar un poco en nuestras mentes esta historia, el pueblo estaba sediento, estaba hambriento, le pedían básicamente agua a Moisés. Moisés era el que tenía el contacto directo, por así decirlo, con Dios, porque era el único que podía hablar con él. Entonces Dios le da la respuesta: mira, lo único que tienes que hacer es hablarle a la roca y de ahí fluirá el agua. Ya la instrucción era clara, ya se había dado la orden, lo único que tenía que hacer Moisés era ejecutar. Llega, imaginemos, estaban diciendo que alrededor de 2 millones de personas eran las que estaban con Moisés en ese momento. Entonces imagínense todos ahí, tenemos sed, y sí, que no, y Moisés todo desesperado llega en ese punto donde básicamente y golpea la roca 2 veces. Dios les da el agua, pero aquí el detalle está en que la ordenanza fue: háblale a la roca. Entonces, al momento de que, pues básicamente lo hiciste a tu modo, Dios te lo dio, pero te lo pudo haber dado de mejor forma, porque sí les dio agua, pero pues también les dijo que no tenía que haber sido de esa forma. Exacto. Muchas veces también Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de personas, nos habla a través de situaciones, y muchas veces nos dice Dios: tienes que tener paciencia, tienes que tener templanza, tienes que desarrollar los frutos.
nos da mandamientos en la Biblia, nos dice, aquí están los mandamientos y esto es lo que tienes que seguir para que puedas alcanzar la vida eterna, para que puedas alcanzar la recompensa. Pero a veces nos pasa como Moisés, nos sentimos tan agobiados con problemas, nos sentimos hundidos en tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que a veces perdemos el mensaje y el propósito de Dios. Entonces, lo mismo nos pasa todos los días. Moisés se desesperó también y golpeó y fue un arrebato. Y muchas veces a nosotros nos pasa. Dios nos quiere dar la bendición, pero a veces nosotros mismos la retenemos. Y la tenemos ahí enfrente y sí, ahí está, Señor, y recibo la palabra de que tú me vas a dar la victoria en lo que te estoy pidiendo. Pero frenamos y decimos, ay, no, es que ya pasó muchos años, te llevo pidiendo hace años una sanidad, te llevo pidiendo años una respuesta. Entonces ya me desesperé, ya no quiero nada. O sea, yo voy a hacer algo y es cuando ahí tropezamos. Es cuando ahí perdemos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces es importante porque Dios quiere ayudarnos, pero a veces nosotros no nos dejamos y pasa lo mismo. Sí, Dios nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Pero también en este punto nos quedamos pensando, ok, tenemos que ser buenas personas, tenemos que hacer lo correcto, pero pues estando tanto tiempo con el mundo, ¿qué es hacer lo correcto? ¿Cómo es ser una buena persona? Afortunadamente tenemos lo que tiempo atrás no se tenía. Bueno, se tenía una Torá, se tenían los 5 libros, pero conforme fue pasando el tiempo y cuando llegó Jesús y cuando escribieron los apóstoles, tenemos ahorita algo muy bonito que está traducido casi en todos los idiomas, que es una Biblia. Tenemos básicamente aquí la vida, porque es un manual. Se nos ha dicho que es básicamente para nuestra vida porque sí lo es. Es un libro de historia, es un libro de biología, es un libro de geografía, es un libro de muchas cosas. Entonces, lo importante es, más allá de que nos digan, lee la Biblia, sí. Tenemos nosotros que poco a poco que nos entre esa curiosidad. Por ejemplo, ahorita el deber de los cristianos es que se acerquen a la palabra, que crean en Cristo Jesús y que también den fruto y que también vayan a todas las naciones. Por ejemplo, esta televisora, la finalidad es de que se dé a conocer la palabra. Hay diferentes programas para diferentes tipos de público, pero pues la finalidad es eso, conocer de Dios, conocer de Cristo y conocer lo más importante que es, porque tenemos entendido que es Cristo, pero no solamente ahí termina. La verdadera, donde va a tener el final, es cuando suceda el arrebato, cuando suceda esta separación del trigo y la cizaña. Todos ahorita, todos aquí en la tierra vivimos con esta carne, pero afortunadamente tenemos un espíritu, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos va a permitir discernir, nos va a permitir andar en el camino, nos va a permitir santificarnos todos los días, aunque nuestro cuerpo no lo quiera. Lo importante aquí es esforzarnos todos los días, lo importante aquí es ayudar a nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Tuvimos al mejor maestro, lo tenemos ahorita, pero está en el cielo con nuestro ayudador que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es poner tantito, como un grano de mostaza, y así poder que Él nos vaya revelando. Porque, por ejemplo, hay cosas que ahorita yo no entiendo. Por ejemplo, creo que todos estamos de que en el Viejo Testamento hay cosas que no entendemos. ¿Por qué nos menciona tantas familias? ¿Por qué nos da tantas indicaciones? ¿Por qué nos da tanto? Pero conforme vamos avanzando y conforme vamos leyendo, nos decía la pastora, que todo está en Génesis. Y sí es cierto, desde Génesis nos marca cómo tenemos que empezar a contar los días, cómo estamos hechos nosotros, por qué el hombre se le dio la indicación de señorear todo lo que está aquí en la tierra, porque al final del día todo fue hecho por Dios, pero al final del día nosotros somos a los que Dios nos ha dado ese regalo. Y nosotros tenemos que llevarlo, pero con santidad, con lo bueno. Y en este transcurso de nuestra vida tenemos que ir aprendiendo, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo y gracias a esta Biblia, lo que tenemos que ir haciendo.
para poder así perfeccionarnos poco a poco y al momento de que llegue la gran tribulación no nos agarre desapercibidos y estemos ahí de perdónanos Dios y no, ya no nos va a poder ayudar. Pero pues aquí andamos, aquí estamos echándole ganas, estamos siendo valientes porque pues hablar en público no es tan fácil, sí. pero se vuelve fácil cuando tenemos al ayudador y nosotros solamente funcionamos como una vasija. Hay un versículo muy interesante de algo que dijiste ahorita, que es, creo que lo leíste en la semana, es de Eclesiastés 3. Entonces decía que todo tiene su tiempo. Todo en la Biblia nos marca algo, nos marca un inicio, nos marca un intermedio, nos marca un final, nos marca cuántos días duraba un día, cuántos días duraba una profecía, cuántos días el pueblo estuvo en cautiverio, cuántos días Dios va a usar para redimir a su pueblo. O sea, Dios nos marca, es tan increíblemente perfecto que nos dice, esto lo voy a hacer así y en el tanto tiempo y en tanto momento. Entonces todo tiene su tiempo, y si Dios nos permite aprender de su palabra y aprovechar este momento que nos permite, hay que tomarlo, porque Dios todos los días nos renueva, todos los días nos da una nueva oportunidad de ser mejores, de purificarnos, de lavarnos. Entonces llega un momento de que ya perdemos el propósito y decimos, no, pues es que ¿cuándo va a venir Dios? ¿O cuándo va a regresar otra vez por su pueblo? He escuchado mucho que también dicen, no, pues es que tenemos tanto tiempo esperando la venida de Cristo, que a veces se nos olvida y seguimos pecando y seguimos diciendo, no, pues también hoy pido perdón y ya. Pero Dios no falla en ninguna de sus promesas. Dios, si dice que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Entonces aquí nos demuestra también de que Dios les dijo a Moisés y a Aarón, voy a hacer esto, quiero hacer esto con el pueblo, quiero demostrar mi poder. Pero a veces nosotros no cooperamos tampoco con lo mismo. Entonces, pero Dios siempre tiene misericordia y lo ha mostrado en toda la Biblia, que tiene misericordia de nosotros a pesar de que nosotros nos tropecemos. Lo único que tenemos que hacer es ir poco a poco acercándonos a Él, porque tenemos que ir cediendo nuestra voluntad al final del día e ir avanzando y pues básicamente pues, poner nuestra voluntad. Bueno, el capítulo 21 es bastante interesante porque nos habla acerca de la serpiente de bronce. Y cuando leíamos esto, como que, ¿por qué una serpiente? ¿Qué referencia tiene una serpiente? O sea, ¿por qué ponen una serpiente en todo esto? Y la historia decía de que el pueblo ya había caminado, ya había pasado por un pueblo, ya estaba cansado, y dicen una versión de que ya estaba desanimado. Entonces empiezan a hablar contra Moisés y contra Dios, y lo importante aquí es que hablaron contra Dios. Entonces, cuando Moisés le dice a Dios que el pueblo está pecando, o Dios se da cuenta mismo de que el pueblo ya había blasfemado en contra de ellos, entonces Dios decide mandarle serpientes para que los piquen, y mucho del pueblo dice ahí que murió. Entonces, esto nos da como una referencia de que nuestro pecado siempre va a estar ahí. Pero hay una cosa más adelante que dice que ellos reconocieron lo que habían hecho, confesaron lo que había pasado. Porque ya le tenían miedo a morir. Está bien. Entonces, y esto nos sucede en la actualidad también, cuando nos dejamos llevar por el mundo. Ok, tenemos esos placeres, tenemos esas riquezas, tenemos todo eso que nos promete el mundo o que podemos ganar. Pero también estamos conscientes de que qué va a ser de nosotros. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ok, se va a acabar este mundo, pero ¿qué hice? ¿Me porté bien? ¿Me porté mal? ¿Esas riquezas cómo las obtuve? Y es ahí donde te empieza a dar miedo. Por ejemplo, a mí sí me daría miedo cuando empiezas a enterarte de que, ok, nadie sabe lo que va a pasar, pero los cristianos están diciendo de que va a venir Dios y va a hacer juicio. Pero no que decían que Dios es amor, Dios es amor. Dios es justo. Les da amor a las personas que creen en Él, y les da
tribulación a los que no. Pero la intención de la tribulación no es para que se aparten, sino al contrario, para que se vayan desmoronando poco a poco, nos vayamos desmoronando poco a poco y vayamos entendiendo de que debo de empezar a hacer lo correcto. Y es ahí donde la vida empieza a tomar otro rumbo, porque ya no estás acumulando cosas aquí, sino simplemente estás siendo agradecido con lo que tienes. Y al momento de que eres agradecido con ello, Dios te empieza a dar esa salvación, esa cura, por así decirlo. Cuando a Moisés le dice, ok, solamente toma un asta, haz una serpiente ardiente de bronce, y todo aquel que mire sus ojos va a ser el que va a ser sanado. Le dio básicamente la cura, como nosotros ahorita la cura, que es creer en Jesús y vivir con Jesús. Y de hecho nos da como una referencia del proceso de arrepentimiento. Primero nosotros pecamos y luego hay otro paso ahí de reconocer nuestro pecado. Muchas veces nos pasa de que chispas, ay, ya la regué. Entonces pues hay dos opciones, o digo, no, pues es que sí estuvo mal, reflexiono lo que hice y puedo pedir perdón, o la otra opción de decir, no, pues no pasa nada, o sea, fue algo chiquito, o sea, no fue un pecado muy grande. Te justificas. Sí. Entonces dicen, no pasa nada, solo es algo chiquito, dije algo que no hirió a nadie. Entonces, pero todo pecado, pues, delante de Dios es pecado. Entonces está la parte de reconocerlo. Luego que lo reconoces, lo confiesas. Es cuando te acercas a Dios y le dices, Señor, hoy no estuve bien delante de ti. Hoy quiero ser mejor, hoy quiero estar bien contigo. Entonces le empiezas a contar todo a Dios y Él va viendo, Él va transformando, Él va limpiando. Y es cuando llega el perdón a nuestra vida. Entonces es el proceso de arrepentimiento, reconocer nuestro pecado, y Dios es bueno para perdonarnos también. Y por eso Dios puso el ejemplo de la serpiente, porque es una referencia a que Jesús iba a morir en un futuro por nosotros y que todo el pecado iba a ser sacrificado, de que ya no íbamos a necesitar de un sacrificio, de un animalito, sino que Él iba a ser nuestra cura, iba a ser nuestra agua. Y de hecho lo dice la Biblia, que todo el que cree será salvo. Y sí, entonces... Es que dijeron, y el que no, pues al lago de fuego ya sufre, ¿no? Bueno. Pero... Pues sí, en Números 19, 20 y 21, pues vimos básicamente estatutos y ordenanzas. En este caso, cómo Dios deja marcadas, pues básicamente las bases de qué era lo que se tenía que hacer para determinada situación. Y lo único que teníamos que hacer, que tenía que hacer el pueblo de Israel, era obedecerlas. Entonces ahorita en la actualidad lo único que tenemos que hacer es lo que dijo Jesús. Tenemos que leer su palabra, en ese tiempo estaban los pergaminos, estaba la Torá, estaba básicamente creer en Jesús, porque Jesús era el camino, la verdad y la vida. Pero también más adelante estábamos platicando cómo cada apóstol tenía su don, su forma de cómo llegar a las personas, porque al final del día era mostrarles con la verdad, que al final del día decir que Cristo murió por nosotros y Él nos va a ofrecer salvación. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo fueron en el proceso básicamente demostrándole a las personas que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías? Sanando no solo físicamente, sino del corazón. Como en muchas situaciones Jesús lo enfrentaban los fariseos para retarlo, para decirle, ¿qué vas a hacer con esta mujer que adulteró? La ley dice que tienes que apedrearla hasta la muerte. Entonces Él, en ese momento, pidiendo sabiduría al Padre, decía, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahí es donde nos empezó a dejar en claro de que a pesar de que uno haya pecado, la salvación ahí está con Él. Lo único que tenemos que hacer es ya no pecar más. Porque como era antes, es que se separaban las cosas. Tú eres pecador, ok, condenado. Tú eres así, ok.
Pero llega Jesús en un momento clave donde nos empieza a ofrecer de que todos, absolutamente todos podemos arrepentirnos y todos podemos alcanzar esa salvación, porque llegó un momento de gracia, un momento donde todos podían tener acceso, donde todos, absolutamente todos, porque al final del día es eso, y estaba escrito también en las profecías, donde tenía que llegar a todas las naciones para poder hacer un justo juicio. Entonces... Sí, también hay una referencia que también vimos esta semana de que hay una profecía también, de que además de que Jesús muere por nosotros y por nuestro pecado, también que hay una promesa de que un día va a regresar, de que qué tanto estamos haciendo o qué tanto estamos esperando, o como dice la Biblia, cuánto estamos velando para esperar su venida, porque dice la Biblia que Él no va a recibir a nadie, o más bien van a entrar todos aquellos que estén limpias sus vestiduras, que sus vestiduras no tengan ninguna mancha y ninguna arruga. Entonces también me sonó mucho ese estudio acerca de un autoanálisis. ¿Cómo estamos esperando a Jesús? ¿Cómo estamos esperando la segunda venida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida día a día? Porque ayer comentábamos de que nadie sabe el día ni la hora en el que Jesús vendrá otra vez por su pueblo. Porque si lo supiéramos... Pasa de que damos el ejemplo de que si supiéramos el día y la hora que Jesús va a venir por su pueblo, la iglesia o todas las iglesias estarían llenas, estarían a rebosar, pero no sería genuino. ¿Por qué? Porque dirían, no, pues yo pequé, ya voy a pecar, voy a vivir mi vida, voy a hacer todo. Y hasta que vea que todos empiezan a arrepentir porque ya está llegando el día, pues ya yo me junto con ellos. Exacto, o sea, ya pequé, ya viví mi vida, ya hice todo. Y, pero yo sé que el tal día va a venir por su pueblo, y ese día, un día antes voy a pedir perdón y Dios me va a perdonar y todos contentos nos vamos al cielo. Sí, porque no creo que me tire al lago de fuego, no creo que sea tan malo, ¿no? Pero pues, si está escrito, entonces si Juan básicamente tiene toda la conclusión en Apocalipsis de todo lo que va a suceder, como en el transcurso del tiempo también Dios mismo le fue lanzando profecía a todos estos profetas, que los profetas lo único que hacían era, ¿pero por qué? Y pues ahorita pues poco a poco vamos comprendiendo que es mejor hacer lo bueno y ir poco a poco leyendo para que Dios mismo nos vaya revelando. Sí, el libro de Daniel la verdad se me hizo muy interesante. Hay una frase que estuve leyendo y decía, ve, sabe y entiende. Y yo así, ¿cómo voy a entender? Pero es prácticamente para toda la Biblia. Nos dice Dios, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra. Entonces yo me puse a investigar y qué significaba esto. Y nos decía de que cuando leemos debemos de buscar, debemos de entender de cómo aplicarlo a nuestra vida. Entonces leía este pasaje y como dices, a Daniel también se le complicó entenderlo, porque le dijo en una parte, creo que en el capítulo 12 de Daniel, le dice al ángel, es que no comprendo. Pero Dios dice, es que esto está establecido para que se cumpla, porque tiene que pasar, porque mi pueblo tiene que saber que yo soy Dios, que todo lo que va a acontecer tiene un propósito, y toda la Biblia se relaciona increíblemente, y estaban las referencias de Daniel con Apocalipsis, y yo me iba a Apocalipsis y me regresaba a otro capítulo, entonces decía, ok, toda la Biblia tiene una referencia, tiene algo que ver con el antiguo y el nuevo. El antiguo no puede ser sin el nuevo y el nuevo sin el otro, porque tienen un complemento, porque desde el inicio del Génesis hasta el último libro, todo está escrito por Dios. Todo está escrito por Dios y tiene un propósito, cada cosa. Entonces, en que leía este pasaje de los últimos tiempos, decía que hay un periodo de gracia. Y no sé si estamos en ella, pero lo que entendía, que este periodo Dios nos los da para que su palabra sea expandida, porque cada día muchas personas nacen, crecen y
y no conocen de la palabra de Dios. Hay lugares muy recónditos de la tierra que todavía no llega la palabra de Dios, pero Dios dice en su palabra de que hasta el último de la tierra va a conocerlo. Y lo peor de este caso es de que, por ejemplo, en estos tiempos se ha dado a conocer más la palabra, pero también se ha dado el mal, Sí. ha hecho su tarea de llegar sobre todo a más los jóvenes, a los niños, a todas las personas. Y básicamente todo lo que está sucediendo en estos tiempos, sobre confundir sobre los géneros, confundir sobre muchas cosas. Pues sí, dice que el diablo se encargó de retorcer desde un principio en el libro de Génesis, que al momento de que la serpiente habla y le dice Dios te dijo, entonces cómo usó también su lengua para poder básicamente convencer a Eva para que comiera del fruto del árbol del saber, del conocimiento. Entonces, como ahorita ese conocimiento, que al final del día el único conocimiento sabio es la Biblia, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es poner tantito de nuestra disposición cuando estemos en un tiempo libre, o ahorita que nosotros en el canal pues somos básicamente afortunados porque pues vamos conociendo, queramos o no vamos conociendo porque a veces cuando estamos tan contaminados del mundo ya tenemos nuestra propia elección, ya sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, ya sabemos hacia dónde vamos, creemos que lo sabemos todo, y cuando nos topamos con la Biblia y nos dicen, no, pues la Biblia, ay, pues la Biblia pues entra como una de todas las religiones, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de que te empieza a platicar, que te empieza a dar a conocer primeramente antecedentes de que cómo se formó la Tierra, te empieza a contar del 1 al 7, te empieza a platicar primeramente datos duros, te empieza después a través de los diferentes reyes, te empieza a contar cómo les fue, te empieza a contar poemas, te empieza a contar historias y te empieza a platicar lo que fue, lo que es y lo que será. Entonces, lo único que tenemos que hacer para poder comprenderla es creer que es cierto. Porque si lo tomamos como algo que podemos cuestionar, que podemos comparar con la realidad, para empezar diríamos, estábamos platicando que nosotros vivimos en un mundo donde tenemos las 24 horas contadas desde la mañana hasta la noche. En Génesis nos dice que en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue una tarde y una mañana un día. ¿Cómo ahí nos empieza a decir? Fue una tarde y una mañana un día. Y nosotros tenemos en nuestro calendario actual, fue una mañana y hasta la noche un día. Entonces, ¿cómo se empiezan a contar las cosas? ¿Cómo se empiezan a contar los días? Entonces, pues nos quedamos así de, ok, ¿por qué? Y vamos avanzando, vamos leyendo, vamos comprendiendo, después profundizamos en diferentes temas y nos damos cuenta de que en acontecimientos históricos, cuando empiezan a hablar sobre diferentes personas que en el tiempo fueron cambiando las cosas, que fueron moviendo los días, que fueron otorgándole otros nombres, que le empezaron a hacer mezclas. Entonces, todo eso al final del día fue originado por el hombre. Y el único propósito del hombre que tiene aquí en la tierra básicamente pareciera que es tener el control, cuando realmente quien tiene el control es Dios. Y si Dios habló dentro del Viejo Testamento y habló también con Dios mismo, que era Jesús, y sigue hablando en estos tiempos, lo único que tenemos que hacer es escucharlo. Y entender también la palabra, porque sí, muchas veces leemos un pasaje y nos quedamos ahí diciendo, dice que Dios me ama. Entonces ese pasaje me puede redireccionar a otra cosa. Me puede decir que Dios me ama, pero tengo que obedecer. Dios me ama, pero tengo que amar a mi prójimo. Sí, y ahí te va mencionando sí, cómo es que Dios te ama, qué tienes que hacer para que Dios te ame, qué tienes que hacer para que Dios te aborrezca. Entonces, también, a veces es muy interesante cómo de un pasaje puedes sacar muchísimas cosas.
No me acuerdo quién estaba diciendo ahí en la oficina que decían, voy a agarrar un pasaje, pero de ese pasaje lo leo una vez y entiendo algo, pero lo vuelvo a leer 3 días después y Dios ya me está diciendo otra cosa del mismo, y lo vuelvo a leer un mes después y ya tengo otra cosa. Entonces yo veo a la Biblia como un mar de conocimiento y de mensajes que Dios nos quiere dar. Porque si al final del día, si Dios no hubiese querido que nosotros sepamos ese conocimiento, simplemente no lo hace. Si nos dejó un libro, si nos dejó algo para que no nos perdamos en esta tierra, lo único que tenemos que hacer es estar en la Biblia, poner nuestra mente en la Biblia, y al momento de que estemos en el mundo no se nos va a pegar nada. Vamos a estar pudiendo convivir sanamente con el hermano, podemos hacer lo correcto, vamos a saber qué es lo correcto y vamos a andar en un camino recto. Y básicamente al momento de que llegue Dios, ya vamos, no confiados porque pues al final del día caeríamos en una vanidad, pero sí al menos dentro de nuestra conciencia humana sabemos que permitimos dejar entrar al Espíritu Santo. Sabremos que hicimos lo correcto, buscamos hacer lo correcto, que al final del día fue leer la palabra, buscar hacer lo correcto con el hermano, que ya no nos volvimos personas de este mundo que solucionan al final del día las cosas aquí en el mundo con mentiras, con golpes, con muerte, sino buscamos hacerlo con paz, con amor y con Dios sobre todo. Quiero leer este versículo que está en Apocalipsis 22:17. Me llamó mucho la atención porque tiene una referencia con el agua y digo, pero el agua lo mencionaba desde Números, desde Éxodo, desde el Génesis. Entonces dice este versículo: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este pasaje me da como no sé, algo muy padre, porque dice que la salvación y la palabra están ahí. Nadie nos cobra por tener una Biblia, o todavía no llegamos a ese tiempo de persecución donde se prohíba absolutamente, sí. O simplemente las nuevas generaciones ya no sepan que eso es, porque ahorita estamos viviendo en un tiempo donde hay personas que, por ejemplo, en China, yo que estoy en el área de noticias a cada rato, persecución cristiana, y uno piensa de que, a lo mejor están exagerando, y luego ves que realmente les prohíben. ¿Por qué se los prohíben? O sea, ¿por qué le dan tanto ese valor de que realmente no quieren que sepan? Porque se dan cuenta que al momento de que le entregas tu corazón, que es tu mente, a Dios, ya sabes que no tienes que estar siguiendo este mundo. Ya no vas a caer en ese juego al final del día del diablo donde todos estamos. Porque aquí en la tierra al final del día todo está todo totalmente quebrantado. Pero me llama mucho la atención porque la lista que leíamos en la tarde era una lista muy larga de persecución. Entonces veía el video y golpeaban a una mujer, pero la golpeaban cruelmente. Y Ray me explicaba y me decía, es que la están golpeando porque aunque ella no niegue a Jesús, la siguen golpeando. Aunque ella lo niegue, igual la van a matar. Pero ¿qué es mejor? No negarlo. Y claramente lo dice la palabra, que estos tiempos iban a llegar porque son los últimos, que iba a haber persecución, pero también dice que mucha gente iba a escuchar de su palabra, que iba a tener como, ¿cómo se le dice eso? Iba a tener hambre de conocer la palabra. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Tenemos el acceso a tener una Biblia. Tenemos la libertad de escuchar, tenemos la libertad de compartirlo. Nadie nos está limitando ahorita. El gobierno ahorita no viene y te encarcela por predicar, no viene y te golpea. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando realmente lo que Dios nos da en la Biblia? ¿Lo que escuchamos a diario lo estamos haciendo de verdad? Porque me puse a reflexionar y de hecho sí me cayó mucho el 20 con ese video, porque dije, aquí no ha llegado a tal grado. Sí hay personas en México que las golpean por predicar. En las zonas rurales. En las zonas rurales hasta queman las iglesias.
Pero nosotros estamos aquí, estamos cómodos, estamos bien, tenemos el acceso. Pero estamos esperando la venida del Señor, estamos aprovechando, como dice aquí, el agua de la vida gratuita, porque Dios nos la regala. Él lo hizo en su sacrificio. Él nos dio el acceso, el pase VIP, como le quieran llamar, de tenerlo ahí, de aprovecharlo. Y te lo dio por amor, no porque Él quisiera vanagloriarse de que yo morí en la cruz y soy todo. No, lo hizo por amor a nosotros, porque dice la Biblia, aunque fuimos pecadores, aunque somos pecadores, Él murió por nosotros. Dios sabía que se iba a retorcer aún más todo este mundo. Entonces, ¿qué mejor que mandar al Hijo de Dios, que mandarse a Él mismo, morir por nosotros, y que nuestra única tarea, a pesar de que estuviéramos en un mundo de pecado, nuestra única tarea simplemente fuera poner nuestra disposición a Él, poner nuestra mente en Él, que ahorita pues es básicamente leer la Biblia, tratar de entenderla, encomendarnos al Espíritu Santo, encomendarnos a Dios Padre, encomendarnos a Dios Hijo, que son los tres uno mismo. Entonces, Él es el que al final del día nos da conocimiento, nos da discernimiento, nos lo da todo, pero nosotros hay que poner tantito para que Él lo pueda dar. Entonces, pues es sorprendente, ¿no? Cómo Dios nos va revelando siempre poco a poco. Ahorita podemos estar creyendo que lo sabemos todo. Mañana nos revela más cosas, primeramente con la vida misma. Nos pone pruebas, nos pone situaciones, nos pone que nos dé sed, como al pueblo de Israel que tenía sed. Pero nosotros, si ya estamos en el camino de la santidad, no vamos a decir, tenemos sed, ay, ese Dios que quién sabe qué. No, sino al contrario, vamos a decir, ok, tengo sed, pero sé que Dios, sé que Jesucristo, sé que el Espíritu Santo me van a proveer, porque yo estoy haciendo lo correcto y yo estoy por el camino. Y voy a hacer mi tarea, porque también uno tiene que esforzarse, también tiene uno que hacer su tarea aquí en la tierra, portarse bien como hijo, portarse bien como esposo, portarse bien como ser humano. Y al momento de que hacemos eso y tenemos fe, sabremos que Dios a su debido tiempo va a hacerlo y nos va a dar de tomar agua. Y en este caso, como se citaba Jenny en Apocalipsis, ya cuando uno esté en la Nueva Jerusalén, donde básicamente ya no va a haber necesidad, porque como pusimos nuestro corazón en Dios, Dios nos lo va a proveer todo. Entonces lo único que tendremos que hacer es ser obedientes y ser agradecidos por ese regalo, y podremos beber del agua gratuitamente y podremos agarrar de los frutos del árbol de la vida, porque cuando habla de ese árbol de la vida, es curioso cómo en Génesis Adán y Eva comieron del árbol del saber, pero también hubo una parte donde decía Dios, y dijo Jehová Dios, en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese árbol de la vida ya va a estar en la Nueva Jerusalén. Entonces, si nosotros ahorita, nuestros padres que fueron Adán y Eva, comieron del árbol del saber y nosotros ya sabemos cosas, sabemos qué es el bien y qué es el mal, lo único que tenemos que hacer es hacerle caso al bien, porque el árbol de la vida ya nos lo tiene Dios, ya nos lo tiene para que estemos con Él y primeramente en el reino de Jesucristo, porque Él va a ser nuestro sumo sacerdote. Sí, la verdad es que este pasaje que citaste es muy interesante, porque ya Dios nos dice de que Él es la vida, Él es lo que nosotros necesitamos para seguir fortaleciendo nuestro espíritu, porque muchas veces nos pasa como en el pueblo de Israel,
Nosotros estamos estamos vivos físicamente, pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? Hay veces que nosotros necesitamos de ese árbol de la vida, que Dios nos vivifique, nos restaure, nos levante cada día, porque es de todos los días. Entonces hay un versículo en Mateo 3:8 que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En ese pasaje también nos menciona algo acerca de los frutos y de la limpieza. Dios nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, nosotros podemos contagiar a otras personas. Nuestro testimonio, nuestra historia, nuestro ejemplo puede edificar a otra gente, puede atraerlo y pueden acercarse a Jesús. Entonces, ¿qué tanto Dios sabía o qué tanto Jesús sabía al dejarnos todo esto en la Biblia? Nos decía, Él sabía que había pecado, Él sabía que nosotros íbamos también a recurrir a Él, pero también sabe que muchos no le vamos a aceptar y otros sí, y nos deja aquí escrito que seamos frutos dignos de arrepentimiento. Como el pecado también se esparce por todos lados, también la bendición, también la vida, también el ejemplo, también los frutos. Y los frutos que Dios menciona en la Biblia es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros todos los días? Exacto. Y muchas veces, si yo les dijera a ustedes, yo ya tengo todos los frutos del Espíritu, sería una mentira, porque no los tenemos, porque todos los días van desarrollándose. Una fruta o una planta no crece de la noche a la mañana. Es todo un tiempo. Exacto. Que necesita agua, que necesita sol, que necesita una buena tierra, va avanzando el tiempo, que primeramente no hay alguien que la quiera arrancar, entonces va creciendo, como la planta ya al final del día ya está bien cimentada, ya sabe lo que es, va a ir creciendo, va a ir aprendiendo más, y ya al momento de que dé ese fruto va a ser bueno, y ese fruto va a poder ser comido por más personas. Exactamente, y es como una semilla, crece, da fruto, pero durante ese proceso muchas de las frutas no llegan o se estropean o simplemente se pudren. ¿Pero por qué? Porque tienen que cuidarla desde la semilla, desde el crecimiento, desde todo, para que pueda ser un árbol muy, muy grande. Entonces, ¿qué frutos estoy dando yo? ¿Los frutos buenos? ¿Los frutos golpeados? ¿Los frutos, podridos? Porque todos los días damos algo, compartimos algo, ya sea bueno o malo, los compartimos, y es un fruto de lo que día a día vivimos. Entonces, me parece muy interesante este versículo, porque dice frutos dignos de arrepentimiento, porque también de todo lo que nosotros hacemos, ya sea bueno o malo, hay una consecuencia, hay una acción que resulta. Y si yo me arrepiento, o yo digo en este día, hoy le hablé mal a mi mamá, vamos a suponer, entonces yo dije, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo quiero hacer, entonces voy a dar un fruto de arrepentimiento, porque dije, ya confesé mi pecado, ya dije de que ya lo voy a dejar atrás, y estoy dando un ejemplo. Y me voy a tener que esforzar. Y quien me va a dar las fuerzas va a ser Dios. Es como aquellas plantitas de que de repente se van doblando. A mí me tocó ver una vez una plantita en la prepa, creo que me tocó sembrarla, y la verdad no funcionó, pero me dejó un aprendizaje, porque esa plantita la tenía que regar todos los días, pero yo veía que crecía, y crecía tantito o poquito, crecía. Entonces de repente se fue doblando, y yo decía, ¿por qué se estaba doblando? ¿Será que así es la planta? Y como no tenía como mucho acceso a investigar, pues yo decía, pues es normal, no pasa nada. Y de repente la planta empieza a inclinarse más y se muere. Y lamentablemente no entregué el proyecto, pero me dejó un aprendizaje de que cómo cuidamos nuestra vida, porque es como una planta. ¿Cómo la cuido? ¿Cómo la alimento todos los días?
cómo la procuro, ¿Cómo cómo la estoy procuro? pendiente. Y si mi finalidad es que dé un fruto bueno, ¿cómo le ayudo? No es solamente un día sí y los demás días no, es todos los días. Y es lo mismo cuando estamos con Dios, no es solamente el día que corresponde y ya, sino es todos los días estar con uno mismo. Y hasta el día que nosotros digamos, no, ya este día no, yo no quiero, Dios mismo lee nuestra mente y dice, no, ahí es donde llega lo peor. Entonces, para que te vayas alineando otra vez. Pero cuando ponemos toda nuestra total disposición, hasta Dios nos da días tranquilos, porque sabe que estamos haciendo lo correcto, lo estamos buscando, le tememos, pero le tememos con amor, porque al final del día, si no supiéramos que lo hace por nuestro bien, ¿qué chiste tendría? Exacto. Bueno, este pasaje o esta porción me dejó algo muy, muy interesante. Me autoevalué porque Dios a lo largo de este año y de estos meses me ha estado puliendo de una manera muy, muy sorprendente. Entonces yo llegaba y tenía como la mente llena de muchas cosas, porque estás en la escuela, estás en el trabajo, estás con diferentes personas, entonces empiezan a entrar a tu vida y ahí entra donde te empieza a afectar. Entonces se empezó a llenar mi mente de tantas cosas que llegó un momento en que colapsé y dije, ay, ¿qué pasó? Entonces yo ya no quería eso y le dije a Dios, yo ya no quiero eso, yo quiero estar bien, yo ya no quiero pensar mal, ya no quiero actuar mal, ya no me quiero enojar tanto porque hasta el momento me sigo enojando, pero ya quiero controlarlo, ya no quiero seguir así porque ¿qué estoy compartiendo? ¿Qué la gente está viendo a través de mí? Entonces, cuando leía esta porción, se me hacía muy interesante porque decía, Dios nos quiere limpiar, pero a veces no le damos el espacio para que Él quite todo eso malo que día a día nos haga pensar cosas malas, que nos haga actuar mal, porque como decían una vez, de que se concentra en la mente, luego se va en el corazón y del corazón se va a la boca y es todo lo que dices, es todo lo que transmites día a día. Sí, entonces, la lengua. si yo estoy transmitiendo algo no tan bueno o estoy transmitiendo un fruto que no está edificando a alguien más, entonces no está sirviendo de nada, aún siendo creyente. Y al contrario, te estás trayendo contigo castigo porque Dios está viendo lo que estás haciendo y te va a mandar unas tribulaciones impresionantes porque al final del día eso es lo justo. Al bueno que está en el camino lo llena de bendiciones y al malo pues no ni siquiera va a tener descanso y pues tampoco en la vida eterna, en la muerte eterna tampoco va a tener un descanso en sí. Entonces reflexionaba mucho sobre este tema y decía, ok, como creyentes todos los días tenemos situaciones y es un poquito más difícil porque luego recae sobre ti lo que dice la Biblia. Sabes lo que está escrito, sabes lo que es lo correcto, pero aún así lo haces y es un pecado mayor, o sea, es un pecado. Entonces no está correcto. Y analizaba y decía, no quiero más esto, quiero estar bien y quiero esa limpieza porque me identifiqué mucho con Moisés. Yo también soy muy impulsiva, me enojé alguna vez como Moisés y llegué a lastimar a personas, pero es ese momento en el que dices, quiero cambiar, quiero hacer algo bueno, quiero que la gente vea a Jesús a través de mi vida. No quiero que la gente me reconozca porque solo soy creyente, sino porque hay algo más detrás de todo eso. Entonces, la verdad, este porción me dejó muchísima enseñanza, tanto de reflexión, como de estudio, como de investigación, como de profecía, de que Dios ya viene pronto por su pueblo y ya no nos queda mucho tiempo. Y si este tiempo nos los da de gracia, pues hay que aprovecharlo. Cada día es una nueva oportunidad de seguir, de crecer y de madurar y de dar fruto y de ser bueno. Y de ir matando la carne. Exacto. Sí, pues sí. ¿Qué puedes concluir entonces? Pues bueno, concluyendo con lo que vimos aquí en Números, pues sí, básicamente tenemos que
que buscar es obediencia. ¿Qué mejor que hacerlo en amor? Gracias a Dios tenemos a Jesucristo, que fue el que nos enseñó a saber amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no nos dijo que solo ama al que hace lo correcto. No, tenemos que amarnos a todos, porque al final del día, ¿cómo quiere Dios que nosotros nos empecemos a convertir? Podemos decir ahorita, nosotros somos buenos, pero estamos con la tendencia al mal. Entonces podemos ser trigo y cizaña. ¿Qué queremos ser? ¿Trigo o cizaña? Entonces es ir todos los días limpiando nuestra mente, es ir todos los días limpiándonos con nuestro prójimo, es todos los días buscando hacer lo correcto, que si están las personas haciendo algo malo, simplemente no hacerlo, simplemente si tenemos la oportunidad de que están haciendo lo malo, decir, ya no hay que hacer esto, y si con eso no funciona, qué mejor que con el fruto. Tú no lo haces, están viendo que tu vida está más tranquila, están viendo que todo lo que en algún momento a todas las personas nos preocupa el dinero, nos preocupa qué es lo que va a pasar mañana, que se enfermó tal persona. Todas esas preocupaciones no existen cuando realmente nos encomendamos a Dios, cuando realmente estamos con Dios. Porque si sabemos que Dios es perfecto y que Dios lo mueve todo y que lo único que buscó al final del día de la creación del hombre, de Adán y Eva, era una obediencia hacia Él, y ahorita ya tenemos toda esa comprensión gracias a Cristo, lo único que tenemos que hacer es ser como Cristo. Cristo estudiaba, Cristo hacía el bien, Cristo curaba en el día de reposo, para dejar en claro que el día de reposo no era simplemente no hacer nada, sino si estás viendo que la persona necesita ayuda, ayudarla. Y así tenemos que hacer todos nosotros, ayudarnos todos los días haciendo lo correcto. Entonces, así tenemos que avanzar. Suena fácil, la verdadera prueba es cuando estamos en la vida. Entonces, todos los días tenemos un aprendizaje de Dios, y todos los días hay que acordarnos de Dios, saber que está Dios ahí presente con nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces los tres ahí nos están ayudando, nos están cuidando para que nosotros seamos valientes en este mundo donde Satanás gobierna y hagamos lo correcto. Amén. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Amén.